regalado, extraña la tierra. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Acá comenzamos un día hermoso en mi ciudad, día primaveral, ya estamos ahí a pasitos de la playa. Dice el amigo, estamos ya llegando a la primavera, cuando queramos acordar, estamos en 21, Así que bueno, falta unos días para que termine agosto. Y bueno, gente, esperando qué pasa hoy en el mercado, jueves 29, ya estamos ahí, al límite de fin de mes. Así que bueno, vamos a ver un poquito hoy, por encima, vamos a pasar por Bitcoin, vamos a ver un par de noticias de alto impacto que van a acontecer ahora minutitos con respecto al dólar, y también con el euro, con respecto a Alemania. Vamos a estar viendo un par de noticias que me parece que es ahora la noticia de alto impacto con respecto a Alemania. Vamos a estar chequeando la noticia a ver si fue favorable o desfavorable para la Unión Europea, ¿sí? Vamos a chequear también lo que es Bitcoin, estuvo en caída y ahora está recuperando hoy, así que vamos a ver una pequeña vela o una sensación alcista muy pequeña, pero por lo menos estamos en los 60 y no en los 58, 59, así que bueno, vamos a ver si supera límites y llega a tocar zonas de resistencia, ¿sí? Súmense, como digo todos los días, gente, estamos en vivo de lunes a viernes, sesión de Londres y Nueva York, solemos estar también a la noche cuando el tiempo me lo permite, sesión de Tokio haciendo backtesting, charlando, y si el mercado es un poco o mínimamente volátil, tratamos de hacer alguna operación también, ¿sí? Así que si les gusta operar de forma manual y automática también, acá van a encontrar todo, ¿sí? A la vez vamos a analizar lo que tiene que ver, el análisis mismo, el técnico que vemos siempre, pero también de la mano del fundamental, ¿sí? Si conviene o si no conviene meterse, qué noticias vamos a tener en el día, y bueno, ¿sí? Todo ese es el combo para con un poco de buena gestión, y psicotrading puedas llegar al objetivo, que es ganar dinero, ser rentable, ¿sí? Bien, escucha. Obviamente recuerden, la nave se está cargando, pero no usamos ni super ni común, en nada, solamente nos llenamos con música. Se está cargando a nivel máximo, ¿sí? Cuando esté lleno, disparamos hacia el planeta Pepe para pasarla bien un ratito. Hoy estaremos también, una horita y media, veremos como lo que dice el mercado. Y bueno, gente, vamos a ver un poco Bitcoin, ¿sí? Por arriba, para pasar después a ver el índice, ver si encontramos algún par de divisas para poder hacer alguna entradita. Así que bueno, primero Bitcoin rapidito, vamos a ver en el planeta. Miren, acá están comprando 0.48 Bitcoin, el porcentaje en este momento, donde ya estamos en prácticamente 66.500 ahí a pasitos. Y bueno, fíjense en las wallets cómo se dirigen a los países más regulados, entre poder adquisitivo superior per cápita, comparado con Latinoamérica y África. Así que bueno, ahí están los amigos comprando, ¿sí? A ustedes también, si pueden, cada tanto van promediando no solamente Bitcoin, sino las top 100, alguna que te guste. Acá en las velas diarias vemos que serían burbujitas. Imagínate que serían velas japonesas, pero de todas las criptomonedas, ¿sí? En forma de burbuja, con los porcentajes de incremento o disminución que tuvieron en el rango diario, en este caso, o en el semanal, por ejemplo, acá, donde hay algunas que están rezagadas y otras están por encima del promedio. Bien, en cuanto a ahora, vamos a ver que están en verde porque están con la correlación de Bitcoin, Bitcoin está subiendo y eso hace como una correlación directa que pegue, que impacte sobre las criptomonedas, sobre las top 100, top 1000, donde no por mérito propio, sino por ayudita de Bitcoin muchas veces suben, lo mismo cuando cae Bitcoin, así que bueno, nos vamos a ir esto que es a Bitcoin, a velas gráficas, velas diarias, como siempre. Ahí está, miren esto. Cada velita es un día. Escuchá las bombas, escuchá, bombas, boom, boom, mirá ahí, a ver. Ahí, bien,
0.80 ya, miren, ya pasamos 66.18, ¿no? Estábamos en 60, casi 500, les dije. Vieron lo que es la volatilidad en las criptomonedas, es tremendo, ¿eh? Vamos a ver, recuerden que se acercan fundamentales de alto impacto, ¿sí? Si vamos rapidito a ver el mercado en lo que respecta a macroeconomía, a las noticias del planeta Tierra, no del planeta Pepe, porque ustedes saben que en el planeta Pepe no hay fundamentales, ¿no? Ahí no hay algoritmos, no hay volatilidad, ahí la pasamos bien, ¿sí? Donde obviamente en este momento estamos viajando para pasar un ratito, así que bueno, vamos a ver las noticias de alto impacto primero por las dudas. Opa, me mató esto acá la luz. Bueno, a 9 minutos, miren, el IPC de Alemania. Presten atención, busquen el euro con dólar, por ejemplo. Vamos a estar viéndolo. Y bueno, después tenemos a los 39 minutos, Producto Bruto Interno trimestral. Gente, agarrate, Catalina, pero con respecto al dólar, aguantate, y nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Así que ojo si vas a hacer una operación, pero por favor atate la silla, espera, a no ser que tengas alguna técnica o estrategia como solemos utilizar muchas veces nosotros, ¿sí? Así que ojo al piojo, Bien. Bien, gente, ayer terminamos con un par de órdenes abiertas, ¿sí? Donde estuve haciendo alguna técnica, ¿no? De entre tantas que voy utilizando para el euro dólar, por ejemplo, y quedaron algunas órdenes abiertas donde las cerré en el transcurso del día. Ayer les compartí que lo había cerrado, después les voy a compartir los resultados para que vean, no fue la gran cosa, pero la idea era cerrar por lo menos en tabla o en positivo, porque no se dio al principio de la operación, pero bueno, cerramos en positivo por suerte. Así que bueno, después vamos a estar viendo también el telaraña que también cerró, y las bolingueadoras de Pepe Mila, que es un bot creado por mí también, que también lo cerré pero de forma manual en positivo, ¿sí? Así que bueno, bien, vamos a ver vela diaria de Bitcoin, ¿sí? A ver qué horas son. Quedan 9 minutos me parece para la noticia, así que bueno, en 5 o 6 minutitos vemos algo de Bitcoin y vamos a ir al índice o a ver el euro dólar, a ver qué pasa con la noticia, ¿no? Que estábamos viendo con respecto a la zona europea, y después a los 39 minutos tenemos el IPC, ¿sí? Ahí sí también ponete cinturón por las dudas, Bien, escucha. ¡Qué bonito! Nada personal. Bien, dentro de la velita diaria, gente, vamos a meternos dentro de esta que estoy acá con la manito. Bien, vamos a borrar esta zona. Esto es lo que estamos viendo de este color que veíamos verde acá en subidita, ¿sí? Obviamente otra plataforma, pero la idea es que vayan teniendo mínimamente conocimientos y que vayan adquiriendo, ¿no? Con el tiempo mucho más, ¿no? Acompañándonos todos los días, siempre algo estamos viendo, enseñando, practicando, haciéndoles practicar, tomándoles prueba muchas veces cuando estemos en la dimensión 2 o 3, que ya no sé, por lo menos 15 pepes, vamos a ver ahí, ¿no? De los que más saben ayudar a los otros y hacer algunas pequeñas competencias saludables ¿no? Que puedan tomar decisiones razonando, ¿sí? No porque se cruce una media móvil tengas que hacer una compra, una venta, o porque te parezca que hay un order block tengas que hacer una compra, una venta, no, razonando de otra forma, ¿sí? Bien, utilizando las fichitas, ¿bien? Hay veces que tenés que entregar, ¿no? la dama, pero le hiciste jaque al mercado, y hay veces que el mercado te hace jaque a vos, ¿no? La idea es tratar de no superar cierto tipo de drawdown, ¿no? El nivel de margen, el margen es muy importante. Algún día vamos a hablar de eso, de lo que tiene que ver, ¿no? Con los numeritos, para que la cuenta sea saludable, ¿no? La cuenta, el balance, para que vos no tengas que, para no quemar una cuenta, tener que depositar más en esa misma cuenta, ¿no? La idea es que vos vayas viendo siempre el nivel de margen, porque muchas cositas, ¿no? Sobre todo el drawdown, ¿no? Bien, el flotante sería, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. Bien, vamos a ver esta velita. Me voy a ir a velitas de 1 hora, vamos a marcar para que tengan una pequeña idea. Me voy a apurar porque me voy a perder la noticia de Alemania, a ver qué pasa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Positiva o negativa? Bien, dentro de esta zona me voy rápido. Primero vamos a achicar un poquito acá, porque la idea es que ustedes en velas diarias vean cómo viene todo, ¿sí? Todo esto viene consolidado, miren, ven, una consolidación de días y días hacia el alza, ¿sí? De $15.000 estamos prácticamente casi ahí en los 60, tuvimos casi en los 70 ahí, ¿sí? 74.
Vamos a ver si llega de vuelta a máximos históricos, a romperlos para llegar a los 80, 90 y 100. Veremos si se está retrasando esto o en diciembre por ahí, octubre. Vamos a ver qué pasa, si no está más abajo también, ¿no? Así que bueno, ahora consolidación, un par de meses consolidados, pero con sensación de bajos y altos hacia la baja, sobre todo los altos, ¿ven? Si hacemos una aceleración, vemos ahí, para tener... Bien, ahí como una pequeña aceleración con dos toques, dos fractales, y vemos las últimas velitas en caída, ¿sí? Una sola velita, la de hoy, tratando de recuperar, ¿sí?, esta caída, que si toma envión y rompe este soporte que está acá, vamos a estar seguramente acá abajo, o por lo menos acá. Así que ojo al piojo que va a andar ahí, ¿eh? Esperemos que no lleguemos nunca a los 54, pero viste cómo es Bitcoin, ¿no? Por ahora tenemos una zona de apoyo acá, ahí interesante con mechitas, que viene de esta zona de acá, ahí sí, y de ahí podemos marcar estos dos toques, ¿eh? Acá si queremos como una compresión, este toque y este toque, que los podemos utilizar como zonas también, ahí ven. El precio, obviamente recuerden que esto es por encima o por debajo, el precio llegó a romper esta zonita, ¿sí? Esta compresión, y se devolvió. Veremos si entre hoy y mañana, a ver dónde se encuentra, ¿sí? ¿Para qué? Para dentro de esas velas, las más chicas, hacer, ¿no?, estrategias técnicas para poder hacer compras o ventas, ¿no? Siempre y cuando no estés holdeando también, puedes estar haciendo las dos cosas. Vamos a ver las de una hora. Ahí vamos. Velitas alcistas por ahora, estas últimas. Comenzó la vela diaria positiva, ¿no?, hacia el alza, rompiendo pequeñas estructuras de resistencia relevantes, importantes, y no lo sé. Acá está, ¿sí? Fue rompiéndolas. Esta compresión hacia abajo, acá chiquita, que si vos marcás, acá ven, esas zonitas de ahí la rompió, ¿sí? Hizo una sensación de pullback o de canal acá adentro, por debajo, un poquito más abajo ahí, ¿sí? Se apoya y se va para arriba. Rompe este otro alto en H1. Vos imaginate que esto vos operás en M1, esto es un mundo acá adentro, ¿no? Bien, nos metemos dentro de 5, ahí va, ¿sí? Haciendo pullbacks, haciendo retrocesos, impulsos, todo por ahora hacia el alza, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora tenemos sensación alcista. En 5 minutos y 1 el precio está sobrecomprado. Tendría que venir a visitar algún nivel por acá, entre medio. Quizás se viene a apoyar en esta zona de acá, que ya es soporte. Cuando caiga, sí cae. Y bueno, esperar a ver qué pasa con las fundamentales. A ver si le va bien o no al dólar. Seguramente eso le pega de forma directa a Bitcoin, donde vamos a ver un movimiento en Bitcoin, en el oro y en todas las divisas que veamos, ¿sí? Así que bueno, gente, quedan 3 minutos. Me voy a ir al índice, no, vamos a ir al euro dólar y lo vamos a ver acá, ¿sí? Para ver un poquito qué pasa, ¿sí? Vamos a ver las noticias. Euro dólar lo voy a dejar acá. Mientras tanto, si te gusta el café, el mate, anda calentando. Euro dólar, 5 minutos. Voy a pasar a 1 minuto para ver el movimiento, ¿sí? No es porque queramos analizar 1 minuto, sino para ver qué pasa, ¿sí? Si viene a rellenar. Mira qué linda esta zona acá, ¿eh? Escucha. Pum, 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 pum. Bien, qué bonita esta zona para rellenar acá, mira, ahí todo eso, qué bonito, ¿no? Pero bueno, no va a depender de las ballenas solamente, obviamente, sino de la noticia, para que ellas se apoyen en esa noticia, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si la carita está feliz o triste, esta carita que está acá, si viene a esta zona, o si achicamos un poquito más, va hacia abajo, ¿no? El precio, vamos a ver qué pasa. Si es que realmente, ¿no?, el poder alemán mueve un poco los mercados. Vamos a ver qué pasa, si es como el dólar, ¿sí? Vamos a ver ahora. Escucha. 2 minutos quedan, ¿eh? Vamos a ver si no le erré de fecha. Hay veces que estoy mirando la fecha y hoy es jueves, ¿no, gente? ¿Estamos en el planeta Pepe o en el planeta Tierra? Bien. Chequeen ustedes por la duda. Si hay alguna otra, me avisan. Acá voy a borrar. Ahí está. Esto fuera. Piqui. Ahí está. Opa, ¿me fui a dónde? Ahí. 1 minuto. Vamos a achicar un poquito por si sale de esta zona o de esta zona este precio, si va para allá o si va para allá. Y capaz que hace pic hasta ahí nomás, no sé, pero mejor prevenir. Escucha.
¿Cómo le va, amigo? Cristian, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Ahora te saludo, te comparto el mensajito. Ahí lo veía. Digo, no hay ni medio Pepe, ¿viste? Pero bueno, en algún momento se van a empezar a despertar más temprano, o van a ver que, ¿no?, que la movida, el rock and roll está acá, ¿eh? Ya de a poquito se van a sumar, ¿o no? Aunque hayamos usado pantalón elefante, decía el amigo. Escuchá, dice para vos. Bueno, che, a ver, le erré de fecha, porque acá no se movió nada, a ver. Pero una expectativa, que te imaginás todos prendiendo ahí, pará, fue a calentar el agua, se sientan, a ver, le erré de fecha, será, a ver, decía para el jueves próximo, ¿viste? Ya me ha pasado alguna vez, A ver, para hoy. Che, ¿y esto cómo es? Estamos en 29, ¿no? Bueno, vamos a esperar, a ver acá. Bueno, acá no figura como Alto Impacto la noticia de, ¿no? A ver acá. Ahí está, menos 0.1, se actualizó, sí. No fue de alto impacto acá, ¿ven? Pero habría que ver, obviamente, acá no impactó en el euro dólar, ¿no? En la zona europea con el dólar, ¿no? Nada. Así que bueno, vamos a ver, ahora sí, en un rato se viene algo poderoso, ¿sí? Podríamos haber puesto el DAX alemán, a ver el DAX, si fue negativo, acá el DAX, a ver. Ahí está, bueno, GER 40, Bien, ahí estamos, ese es el DAX, ¿sí? En M1, mirá, ahí está. Toma, pero un cachetazo, nada, ¿viste? ¿Se habrán dado cuenta que le fue un puntito por debajo, Bien, a ver, si puedo compartir acá los mensajitos. Escucha. A ver si funca esto. Pum. Buen jueves. Bien ahí. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Gracias por participar con el planeta, Viste, nos tenemos que agarrar de música, para arrancar, Buenos días, Pepe, con el solcito, gracias. Muchas gracias, Viste que muchas veces un emojin, decía, no sabía hablar, ¿viste? Un dibujito representa muchas cosas que no las podés explicar con palabras, ¿no? Un solcito significa para mí, no sé, ¿no? Algo lindo, ¿no? Que para muchas cosas, así que gracias. Buenos días para todos, ahí está, un amanecer, un día lindo, positivo, lleno de energía, ¿no? Y cada tanto un poco de vitamina mirando al sol, qué alegría, Bueno, buenos días, Pepe Mila, buenos días, Pepe. Vamos pasito a pasito, ¿Y cómo te fue con las pruebitas que te estoy tomando? Mirá que repetí de grado, ¿Cómo va? ¿Bien? Sí. ¿Entendiste ayer algo? Más o menos, o es medio complejo. Dice, en chino, Mirá que sos por ahora el único que está ahí en la dimensión. Cuando se te sumen de 5, 6, 7, 8 Pepe, ahí va a ser casi no sé si el alumno, ¿no? El que más sabe, ahí con canas, ¿viste? Así que anda aprendiendo bien para dejarlo mejor para los Pepes que vayan subiendo, para que puedan, ¿no? Ahí lucharla, defenderla y buscarle la vuelta, ¿sí? Pero bueno, así que bueno, vamos a ver, ojalá que estés cada tanto chequeando, ¿no? Esas pruebitas que te dije, esos retos que te hice hacer de esa fecha de un añito. Y bueno, si no se puede, viste que muchas veces la plataforma no te funciona bien o cualquier cosita, no pasa nada tampoco, ¿sí? Pero anda chequeando cada tanto, que después se vienen cosas más difíciles, ¿viste? Bien. Vos dirás, estos dirán, ¿y qué hacen? Jugamos al Tetris. ¿Quieren que les cuente un secreto? Bueno, otro día. Pero les voy a contar en la dimensión 2 un secreto. Ya van a ver, ¿Sí? Van a ver. Algo muy, muy bueno, muy tranqui para la cabeza. Bien, gente, me voy a ver.
¿Quieren que veamos algún par? Ah, no, vamos a pasar al MT4 y vamos a ver si... háganme acordar qué fecha era ayer. Vamos a ir al MT4 y vamos a estar viendo el... ¿Cuál era que nos metimos? ¿El euro yen o el euro dólar? Bueno, lo vamos a ver ahora. Ahora, el señor amigo. A ver. Por favor, ¿estás ahí? ¿MT4? Acá estoy. Bien, vamos a pasar con la fuerza de la moneda primero. A ver si ahí funca esto. Si anda. Viste que muchas veces... Che, sale la mitad de mi cara y ahí está, ahí me levanté. Se me cae la cámara, no sé, me agarra... Parece que tuviera una pera hasta el piso, ¿viste? ¿Te imaginas que se levantaba el tipo? No sé, dice, ya vengo a buscar agua. Una pera, era ¿viste el dibujito de Shrek? El príncipe. Tremendo, una pera larga hasta el piso, ¿viste? Bien, me voy a las fuerzas de la moneda de MT4. Vamos a checar. Traje varias plantillas para compartir en las herramientas de Discord de fuerzas de la moneda distintas. Hay una que te tira la fuerza, la velocidad, el momentum, todo. Hoy la puse, pero me tiró tantas alertas que digo, no, porque se me va a trabar todo. Así que bueno, después vemos de compartirlo ahí. Y que quede para los que en algún momento lleguen a la dimensión 2 por lo menos, ¿sí? Voy a la fuerza. A una de las tantas, donde esto guarda que esto es el santo grial, ¿sí? Fíjate ayer, nos metimos, casi me quemó la cuenta. No, chiste. Pero bueno, tenemos fuerzas, acá vamos a chequear en un rato. Las fuerzas igualmente no depende de meternos ahora porque vienen fundamentales, depende después de la fundamental del movimiento del, ¿no?, latigazo. Siempre y cuando no sea como el del DAX recién de Alemania, ¿no?, que no hizo nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Escucha. Música del planeta Pepe, Prepárense porque a medida que los Pepes se sumen los voy a agregar, si me permiten, dentro de alguna canción, En cualquier momento algún Pepe sale, Yo por ahora digo Pepe Mila, pero en cualquier momento algún Pepe sale en la canción, Bien, a ver. Pasito a pasito a no perder. ¿Hay alguien ahí, no? ¿Hay vida en otro perro? Decía. Imagínate que en la nave, ¿sabes cómo entramos? 3, 4, pero imagínate si somos muchos, ¿no? Ahí vamos a tener que cambiar de nave, ¿no? Una nave más grande. Ahí está, ahí puse eso. Bien, ahí está. Bueno, rapidito, a ver, ¿cómo era esto? Porque me figura algo acá. Ah, ¿qué es esto? ¿10? Mirá vos. Bueno, ahí estoy haciendo algunos pepitos con el oro, ¿no? Pero es de ahora esto, no. Periodo personalizado. Hoy no. Ayer, ¿qué fue ayer? 28, ¿no? ¿Se puede poner 28 acá? A ver. Acá, 28, men. Sin contar hoy, que ahí vamos 12 por ahora, mirá, ya lo cerró. Pero andá a saber lo que tengo negativo, ¿no? Que eso no se ve. ¿Qué es esto? Para. ¿Dónde está el euro acá? Vamos a AutoCAD. Miren, el AutoCAD. Nada, son órdenes pendientes. Acá oro tampoco, vamos a poner al revés. AutoCAD. ¿Por qué no sale nada? Ahí está. Euro dólar. Ahí está. Euro dólar, menos 10. Estas son las operaciones de ayer, En algún momento algunas las cerré manual, obviamente. Menos 10, menos 7, era todo menos. 14, ¿este cuál es del euro? Sí, 12, bueno, ahí está, un poquito por encima terminó. Habrá terminado 12 más 14, 26, menos 10, 16, menos 7, 9, por ahí terminado, 9, 8, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Y después las otras que son operaciones pero del telaraña, ¿sí? La suma terminó positiva, por ahora, el día de ayer. Y hoy se están sumando dos, ¿cómo se llama? Dos pero acá, ¿ven? Vamos a poner hoy, esto es personalizar. ¿Qué es esto? Ahí sí anda, ahí está. Bien, y ahora vamos 12, pero debo tener negativo un toco grande acá, a ver. Ahí no, acá no. Está bien. Bueno, ahí va, ¿sí? Por ahora
menos 1,58 figura ahí. Qué raro esto ahí, pero bueno, porque tenemos positivo. Bien, ahí estamos. Y tenemos el AUCAD acá que me parece que había abierto una operación o la cerró. A ver. Ahí va un Shell positivo, mirá. ¿Lo ven? ¿Lo cerró o no lo cerró? A ver. No, ¿cómo lo va a cerrar si está ahí? Bueno, y tenemos el bot en caso de que se acerque la fundamental, por las dudas, lo voy a poner en break-even por ahí, al break-even, ¿sí? Porque si afecta de forma directa también a este par, por más que no esté el dólar, ¿sí? Ponele que se va para abajo, bárbaro, pero si se va para arriba bruscamente, prefiero que no se me ponga negativo, ¿ok? Pasito a pasito a no perder, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lo lograrás, dale, es un Pepe más, del planeta y de la amistad. de la amistad. 2020, ¿qué esperas? 2020 es un Pepe más. Qué grande, Está bien. Bueno, gente, esperamos. ¿Quieren que veamos algún par, alguna divisa? ¿Están dentro de alguno ustedes o no? Avisen, si están dentro de un par, guarda que se acerca Fundamentalation. Mueva. Angelito, ¿estás ahí? Y viste que hoy te desperté bien. Hoy no te di ningún tecito. No sé qué hiciste porque no estabas ayer a la noche. Pero bueno, no sé qué hiciste. Pero hoy no te puse ningún tecito. Ya hoy no me eches la culpa de nada, Angelito, Hola, Pepe, ¿cómo estás? No estuve. Me fui a dar una vuelta con el diablito. Me convenció. Es terrible, Es terrible el diablito. Y estaba con el ingeniero Garqueta. Así que traté de hacer lo mejor posible. En sí, me filtré, ¿no? Me filtré con ellos para ver qué hacen. Quiero estudiarlo. Los estoy estudiando psicológicamente porque son así tan malos, tan chantas, ¿no? Pero bueno, ahí me hice pasar por, ¿no? Que les llevé la corriente y después me vine a dormir. Lo que sí recuerdo que me convidaron un trago. Un traguito me convidaron y bueno, no podía decir que no y me lo tomé. Pero bueno, no me hizo nada, me parece a mí, Por ahora estoy bien, veremos en un ratito. Así que bueno, que tengan gran día, no sobreoperen. Ahora viene una noticia de alto impacto, esperen un poquito, Bueno, te vamos a hacer caso. Bien, ¿te gusta la bolingueadora? Ahí veía la bolingueadora, recién estaba viendo, pensé que habíamos salido en positivo porque cerré manual, pero no sé si no terminamos menos 3, es muy poquito, pero por debajo, ¿sí? Con una operación negativa y una positiva en este. Habría que ver, después lo voy a chequear bien. Por la duda pensé que habíamos terminado positivo porque lo cerré de forma manual, no lo dejé que cierre porque me fui y desde el celular fui abriendo y cerrando para hacer algún promedio con este bot, ¿sí? Que como no tengo BPS en este momento, si no lo cierro en el streaming en vivo, trato y no estoy dentro de la compu metido acá, y voy, no sé, estoy en otro lugar desde el celular, quizás si la oportunidad se presenta lo cierro o abro o cierro alguna operación, ¿no? De este bot que ya no estaría funcionando el bot, ¿no? Así que me parece que lo cerré en positivo, pero no miré que había cerrado o alguna orden ahí el bot en negativo. Ahí me parece que vi menos 10. Bien. Pero el total, el día terminó positivo, ¿sí? Entre el telaraña, entre lo manual y entre la suma de todo, que esa es la idea, gente, ¿sí? Tratar de por lo menos salir en tabla o una pequeña pérdida, pero que en el día, o ganancia obviamente, ¿no? O en el día vos veas, ¿no? Que entre esto y aquello, y que no rezongues con una sola operación, muchas veces por quedarte terco el ser humano con una operación que la vas a sacar, bueno, te pasa de que perdés mucho más de lo que vos pensabas o que te habías puesto en la cabeza como objetivo de stop, ¿no? Si tenés que ceder, negro. Y si vos sabés que después tenés 1.000.000 de oportunidades. Vieron que es así esto, Acá el tren no pasa una vez como en la vida real que te dicen guarda, subite porque no. Acá tenés, a cada 2 minutos te pasa el tren. Así que
te tenés que subir en el que mejor te parezca. Si te subiste el tren en un tren viejo, te vas a tener que bajar y esperar a uno que sea, ¿no? La bala. Tren bala. Pero no te la des con el tren bala contra la pared, ¿sí? Bien, quedan 11, 12 minutitos para la fundamental. Ahí estamos. Tum, turum, tum. Bueno, si quieren preparar motores, calentar agüita, tomar, no sé, ¿no? Si no tomas agüita, tomarte algún cafecito, algún tecito. ¿Les gusta el café? ¿Toman café con leche en sus países? ¿Les gusta el café con leche? Ah, rico, ¿no? ¿Les gusta la chocolatada? ¿Qué les gusta? ¿Sabés que en su momento, hace mucho, me gustaba el café? No mucho, porque me hace mal, pero con crema. Con 1 o 2 cucharadas de crema arriba. ¡Fa! Pruébenlo, van a ver. Está muy bueno para... ¿no? Para ir al baño, no. Es rico, Es rico. ¡Ay, qué rico! Café con crema, ¿no les gusta? No. Crema chantilly. Chantilly. Y una cucharita de grasa de chancho. Mueva, mueva. Mueva, mueva. Mueva, mueva. Mueva, mueva. Eso. ¿Cuándo? ¿Saben quién es este grupo, no? Está obviamente modificada, ¿no? Con remix ahí, pero... Virus. Si lo habremos tocado con los amigos esto en su época, ¿no? Pronta entrega era caballito de batalla para los lugares donde nos invitaban a tocar en vivo. Era el segundo o tercer tema que hacíamos, pronta entrega. Yo tocaba la batería, arrancaba, gente, créame, arrancaba el tema, pum pam, listo. Yo ya me quería ir a mi casa. En 1 minuto, algo que dura 3, 4, lo hacía en 1 minuto. Me miraban, me requemaban los compañeros, ¿viste? Porque se te dan vuelta para decir, che, loco, va mal. Y la gente dice, che, ¿por qué lo estás mirando tanto al baterista? Y debe estar haciendo algo mal. Y iba pum pa, era, ¿viste? No te dejaba, ¿viste? Era pum pa, una cumbia parecía. Bien, vamos. Vamos. Pum. Pum. Seguimos. Algo, dice el amigo. Ahí voy probando el telaraña nuevo. Deberé empezar de nuevo con los bactés. No importa, no importa si empezás. Inclusive, en el caso que empieces de vuelta y te va mal, mostrame. Ojalá que te vaya mal, porque es un backtesting para ver si te puede servir alguna idea. Y decime, cuando vos haces una compra, una venta, si usaste el Xinjiang 1, si lo mezclaste con el 2, o si usaste, no sé, alguno de los automáticos que te pasé, para ir viendo también, ¿no? Vas combinando todo y después cuando aprendas el resto tenés que ver qué te conviene más, ¿no? Una vez que te quedaste, te plantaste con eso, ya ibas, ¿no? Es buscar la herramienta. Vos abrís el maletín y sacás lo que necesitas, tratando de buscar lo mejor posible y tratando de estar lo menor posible en el mercado, ¿no? Escuchá. Me reina el mal, qué lindo, Federico, cómo se lo extraña, Federico Mouras. Escuchá. Oh. Bien, gente, estamos haciendo un poquito de tiempo para esperar justo hoy jueves, en el horario que estamos. Ahora, pasitos, noticias de alto impacto. ¿Cuál de todas? El IPC, gente. Hay que tener ahí, ¿no? Un poco de prevención, ¿no? Obviamente, sí, si te gusta, ¿no? Guarda con los saltos, guarda con el spread. Pero bueno, si tenés alguna operación abierta, no sé, por las dudas. Muchas veces tenés tanta mala suerte que te lo pones en break-even, te lo toca y llegó hasta ahí y se devolvió. Y estás desde ayer con una operación abierta, pero bueno, por lo menos estás tratando de razonar, decir, no, mira, y si se va en contra, ¿no? Pagate algo, aunque sea. Si vos venís desde ayer y llevas, no sé, 40 pip y un mechazo, una vela en el eurodólar, en cualquier par, culpa de la noticia a favor o en contra del dólar, se te devuelve en contra, acercándose a la primera orden que abriste, por lo menos en este momento, pagate. ¿Qué te podés pagar? Y 1/3 aunque sea.
¿sí? Ganarás un poquito menos. Si se va a favor, ¿quién te dice que es el impulso hace que recuperes eso y ganes un poquito más también, ¿no? Pero si se va hacia arriba y te cierra, por lo menos te pagaste algo, ¿eh? Mira vos. Oh. Wow. Bueno, le voy a dejar. Acá estoy. Ahí me cerró la orden, mirá. Estaba viendo otra cosa, ¿eh? Bueno, me cerró la orden. Lo que voy a hacer acá la voy a apagar al robot, ¿sí? Lo voy a apagar. ¿Por qué? Porque es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Ahí lo apagué al bot. Me cerró en positivo. ¿Ven? Estamos viendo en vivo. Cerró en positivo. Todo va sumando. Entre sumas y restas veremos hoy si queda alguna orden abierta para cerrarla en el transcurso, ¿no? Del día o de los días. Muchas veces esto sigue. Consejo: cuando llega un viernes, trata de no tener órdenes abiertas, a no ser que tengas alguna, ¿no? Alguna técnica, alguna estrategia que necesites abrirla un viernes para que comience, ¿no? Un lunes con un gap y te toque el stop, decía el amigo. Tenés que tener cuidado, ¿sí? Ahí cerró en positivo la bolingueadora, ¿ven? Eso es lo que estoy buscando. Una sola operación por día donde el lotaje obviamente llegue, por ejemplo, al 1% de la cuenta, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando en este robot que va perfecto, te diría, a lo que voy. No hemos... muchas operaciones no las hemos podido ver, como en este caso abrir y cerrar, porque el streaming lo terminamos y no sé, capaz que a las 3 de la tarde, las 4 en este momento acá en mi país son las 9, se cierran, ¿sí? Escuchá. A las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, ¿sí? Uno no lo sabe. Sobre todo en estos pares que son una lenteja tremenda, pero bueno. Acá está, ¿sí? Lo estamos probando. Recuerden que este bot es para H1, M30, M15 y lo estoy poniendo en M1 con una distancia mucho más chiquita, ¿sí? Para que venga a tocarlo. Si no, si le ponemos los 20 de H1 o los 25, va a tardar un poquito más, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, ¿sí? Si quieren ver cómo funciona, revisen uno de los backtesting que hicimos el fin de semana o en una sesión que hice, sesión de Tokio, que ahí lo pusimos a funcionar. Un año entero van a ir viendo cómo hace, abre y cierra compras y ventas con stop loss, ¿eh? Wop. Wop. Up. What a wap up. ¿Qué dicen, gente? ¿Revienta la térmica hacia arriba? ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar con el IPC? ¿Saldrá positivo? ¿Saldrá negativo? ¿Cuántos pips dicen que puede recorrer el precio? Vamos a poner el euro dólar acá, ¿eh? Podemos poner este. ¿Quieren? Mirá, este es para eso, ¿no? Para los movimientos bruscos. Avísenme si quieren, lo podemos poner, ¿eh? Lo pongo con poquito lotaje, lo dejo. Obviamente que en el caso que se va en contra, va a abrir otro tipo de órdenes, ¿no? Donde estará ahí gestionando solito el bombita McLean, ¿sí? Pero en el libra dólar, ahí está, ¿eh? Wop. What a wop up. Bien, gente, terminamos positivo con la bolingueadora, ¿eh? What a wop. Acá seguimos con el telaraña, ¿eh? Ahí va el telaraña, cerró algo. Bueno, ahí están, ¿sí? Día a día, pasito a pasito, se va sumando, vas creándote tu sueldo, tu sueldito, tu sueldazo o tu asadito para el fin de semana, lo que vos quieras, ¿sí? Después, si querés pasar a ligas mayores, vas subiendo el lotaje, vas entrenándote y es lo mismo, pero acompañado con nosotros, ¿sí? Donde quizás venía a visitarme en helicóptero privado, si querés, o no, ¿no? Si traeme un kilo vacío para hacer el asado, nada más, ¿sí? O un kilo de aguja común como para el tuco y
te doy un beso en el cachete. Bien, bien, ahí tenemos la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Haciendo de lo suyo. Profit en este momento, donde el paisano de la Pampa Argentina, de la Patagonia Argentina, ahí tiró las bolingueadoras y en vez de agarrar los ñandúes o las avestruces, no sé qué son esos bichitos que están ahí, me parece que son ñandúes, los tiraba, les pegaba en los pies con las boleadoras, les caían y ellos con los perros, ¿no? Lo agarraban, se lo llevaban y adentro, asadito, ¿no? Les llevaban la comida, ¿no? Bien, y esas bolingueadoras serían, acá en este caso, un par de indicadores que utilizo para este bot, donde trato de buscar, en vez de ñandúes, profits, ¿sí? Como en este caso, agarramos un ñandú chiquito, pero todo suma, ¿no? Para llenar la pancita del mediodía. Ahí vamos. Escucha, música del planeta Pepe. Bien, me quedo callado un poquito. Voy a ver acá unas cositas. Esperamos, quedan 5 minutos, gente. Voy a poner euro dólar, Bueno, vamos a dejarlo, a ver qué pasa, ¿sí? Está entre dos números redondos. Vamos a ver qué pasa, Atento, gente, ojo al piojo, Ojo al piojo, hágame caso. Veremos qué pacha, ¿sí? Seguimos, Queda nada, 3 minutos, gente. 3 minutos. Vamos a poner un poco de rock and roll, ¿sí? Así nos vamos a la realidad del rock nacional. Un poquito, esto lo dejamos muy bonito para escucharlo, pero nos vamos a ir al futuro y queremos estar en el presente. Vamos a ver rock and roll. Ahí 3 minutitos. Vamos a ver un temita. A ver acá que les puedo compartir. Estoy viendo ahí un par de noticias, no sé si leerlas, compartirles. Estoy buscando una que no la encuentro. Mirá que la busqué ayer. ¿Por qué la caída de Bitcoin? ¿Por qué dicen que puede llegar al millón? Me pareció interesante y no la puedo encontrar. ¿Vos podés creer? Así que bueno, si la encuentro se las comparto. Y si no la podemos leer en vivo, se las dejo ahí en Discord para que lean. Es cortito, 15, 16 hojitas, ¿no? No, una carilla y te explica un poquito, ¿no? Lo que a futuro puede pasar. Puntos interesantes, pero está bueno, ¿no? Se los voy a compartir seguramente si lo encuentro y si no lo vamos a estar leyendo un ratito. Me apuro acá para compartirles música. A ver qué le puedo tirar acá, mirá. A ver, escucha. A ver si anda este. Déjame ver acá. Ya me gustó. Ya me gustó. A ver. Bueno. Dicen que si tocas un botoncito, ahí está. A ver. Chac. Ahí está, vamos con este. Mira, escucha.
Chac en vivo, los Piojos en vivo. Se vuelven a juntar, acuérdense, los Piojos en vivo en el estadio River Plate, me parece que están acá, hay que ver, escuchá. Pero esto es en el, no sé, hace 20 años atrás. Chac, 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 tu chac. Bien, saco el micrófono y vemos qué pasa. Mientras con buena música. Bien, qué pachoa, se ve que positiva, ¿no? Vamos a ver ahora. Chac, chu, chaca, tu chaca, tu chum. Im, pum, pam, pum, pam. Vamos. A ver los resultados, che. A ver. Pero no puedo encontrar. Ahí está. Escuchá. Bueno, si lo encuentro les digo, Ahí está. Calendario, a ver. Positivo para el dólar. Producto Bruto Interno y nuevas peticiones de subsidio, los dos, ¿sí? Donde la previsión era 2.8 y el Producto Bruto Interno estuvo por encima de 2 puntos, 3.0 positivo, y nuevas peticiones de subsidio eran 232 la previsión y fue positivo porque el resultado fue un puntito por debajo. Quiere decir que hay menos peticiones de subsidio por desempleo. Excelente para el resultado de el dólar, así que fue positivo. Por eso estamos viendo, seguramente tendríamos que ver el oro también, como vemos como el euro dólar cae. ¿Por qué cae? Por el resultado, obviamente, de esta noticia de alto impacto, ¿sí? Segundo trimestre. Escuchata. Pingu, pungu, pam, pum, pam. Chac. Bueno, ahí seguimos, gente. Seguimos en caravana, ¿sí? Seguimos en caravana y bueno, veremos qué pacha, ¿sí? Por ahora seguimos en caravana, gente. Nos vamos a ver acá tenemos... tocó el número redondito, ahí lo ven, lo que le marqué. A ver, vamos a ver acá. Esto no. Y volvieron a creer que vale la pena salir a la calle. Exacto. Cambiar las cosas. Muy bien. Bien, gente. Ahí estábamos un poquito con los piojos de fondo. Chac, tu chac, ¿sí? Chac. Y le decía tu chac de vuelta. Y se quedaba, ¿viste? Un bucle pegado ahí todo el día. Vamos como Ali, escucha. En vivo, Eso. Está en vivo, pero... Buena onda, lo importante, gente. A ver, vamos a ver un poquito. Metieron órdenes, metieron operaciones. Están esperando. Vamos a esperar 2-3 minutitos y vemos si encontramos alguna operación. En el caso que la operación quede abierta, les estaré compartiendo. Ojalá pueda estar para grabarles la pantalla. Si no, después les muestro el resultado como hice hoy, ¿sí? Donde ahí estamos viendo el resultado de cómo salió, ¿no? Lo que habíamos abierto y no lo pudimos cerrar en vivo, ¿sí? Pero muchas veces grabo la pantalla
pantalla porque estoy haciendo algo en la compu, aprovecho, lo grabo y cuando cierro o abro alguna operación después del streaming, queda todo grabado y vemos cómo cierra, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Ustedes, gente, el que no sabe operar o el que sabe, no se van a operar si me meto, porque puede pasar así, de que uno sigue las operaciones y vos no sabés qué estoy haciendo, ¿sí? A no ser que estamos en contacto por Discord y voy diciendo, pero si no, ojo, Escucha. Por ahora. Voy a quedar como Ali. Na. Bien, gente, ya vamos casi 60 minutos, ¿no? Tremendo esto, charlando, viendo, analizando. Y bueno, esperando, fundamentales, eso es uno de los puntos que siempre chequeamos, ¿no? Fundamentales de alto impacto, muchas veces nos metemos, muchas veces según el ánimo de cada uno, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Ahora sí, podemos activar de vuelta si queremos la bolingueadora o supongamos, ¿no? Supongamos que la bolingueadora haga ¿no? Supongamos que ya hiciste el 1% de la cuenta. ¿Para qué lo vas a poner de vuelta? Te puede hacer un 1, un 2, un menos, pero también te puede hacer un menos 1, ¿no? O un menos 2, o un menos 0,5. Entonces, ¿sí? Un 1% de la cuenta en una cuenta de fondeo, ¿sí? 8 veces que lo hagas, ¿sí? Si no superaste el drawdown que te ponen de límite, negro, estás adentro, ¿sí? Y esa es la idea. Y vos que hiciste, me puse la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Traskowski. Bien. ¿Como quién? Como Ali. Mira vos. ¿Cómo quién? Mi corazón. Angelito, ¿viste la movida, no? ¿Y te pegó de lleno algo? No, tranqui ahí, ¿no? Mi corazón. Hola, estoy escuchando buena música. No fue tan brusco el movimiento, ¿Podés mirar los pics que hizo, por favor, Pepe Mila? Me parece que se movió poquito. Si el resultado fue bueno, tendría que haber pegado un colatazo un poquito más grande. Pero igualmente, está bien lo que ustedes están haciendo. Están mirando, observando. Y bueno, ahora, si viene la oportunidad, pueden buscar alguna ventita, alguna comprita. Así que bueno, acá estoy para ayudarlos. Bien. Bueno, vamos a ver dónde estamos. Acá estamos. ¿Esto qué es? Bueno, ahí tenemos negativo en el oro. No es mucho esto. Esto que estamos viendo acá. Negativo acá, ¿sí? $2. Menos 2,33 periódico puro mixto. Eso era de los Beatles. Ahí están haciendo una notita, ¿viste? Michel, ¿se acuerdan? Michel. Bien, a ver. Y ahí están haciendo algo de. No sé si de Juan, mira, o de alguien están haciendo tum. Bien, bueno, gente, vamos a ver si encontramos algún par, alguna divisa fuerte hoy, o débil, o alguna consolidación, como podemos ver acá en el panelcito que aparece por acá, si hay alguna consolidación, para buscar a ver si se carga acá esto. Hay que esperar un segundito. A ver acá, ¿qué tenemos? Podemos ver el... Ajá. Bueno, el dólar por ahora está fuerte, pero acompañado por la noticia. Hay que ver si eso después afloja, ¿no? Después del movimiento, del latigazo. Y obviamente vuelve como estaba anteriormente, que no recuerdo si era que estaba débil, pero bueno, vamos a esperar. Sí podemos ver cómo, a ver acá el mercado, a ver los movimientos bruscos, ven las pendientes como fueron y llegaron a extremos en pequeñas temporalidades como M5, M15, ¿sí? Podemos ver M30, a ver acá.
tenemos, bueno, el dólar va hacia arriba, interesante, a buscar una sobrecompra, venía, si vemos el pasado, este es el pasado, venía cayendo, ¿ven? Se levantó con la noticia, rompió este alto, la divisa, ¿sí? Y podemos ver también que en caída libre viene el yen, dólar yen, USD JPY, puede ser interesante para compras, pero hay que ver si es realmente una falsa, ¿no?, expresión por la noticia de alto impacto, hay que chequear eso, ¿eh? Bueno, el canadiense también está fuerte. Si hay alguno en el streaming en vivo, chequen si no hay noticias de alto impacto de Toronto, del dólar canadiense. Y me avisan por las dudas, si figuran de mediano también, por las dudas. Así los hago trabajar un poquito, ¿eh? Down, down, bien, bien. ¿Cómo matar mi pena? ¿Cómo encontrar tu amor? Si la tristeza llega y duerme en mi corazón. Si el camino termina en un punto y hay que volver, trazaré otro sendero nuevo para correr. En el camino tendremos que saltar piedras, y en el camino cruzaremos almas nuevas, y en el camino te daré. Bien, a ver, vamos a ver si tenemos. Ahora sí, ya pasaron. Bueno, ya estamos dentro, pasaron 10 minutos de la noticia fundamental. Se suele esperar 10, 15 minutitos para, ¿no? El que quiero esperar un poquito más tranquilo, pero fíjate también si de acá a 30 minutos no viene otra fuerte, ¿sí? Muchas veces quedas atrapado entre dos noticias y es preferible no operarlas, porque muchas veces el análisis que hiciste, que quizás fue perfecto o fue bien dado, no te lo acompaña la noticia, ¿no? Y cuando te lo acompaña a favor te sentís contento, pero no fue, ¿no? Un envión por tu proyección, sino por la noticia de alto impacto, que viene bárbaro, es una suerte o un regalito, ¿no? Que viene cuando la noticia va para el lado de donde vos tenés una operación abierta de hace un tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, no hay que jugar con eso, ¿no? Nos vamos a ver ahora sí, ¿eh? Bien, bueno, ahí están los amigos, ahí pasamos un poquito los piojitos. Vamos a seguir con un poquito acá de. A ver si tenemos acá. Mira, vamos a tirar un poquito de Chanito acá, a ver. Escuchen Chanito. A ver si tenemos algo lindo acá para acompañar. A ver ahí. Piqui. Vamos a ver acá, Chanito. Ahí parece como que quiere arrancar, ¿eh? Ahí está, sí, acá tenemos algo de Chanito. Bien. Escucha. Vamos. Típico tema que poníamos todos los días en la mañana cuando comenzábamos, ¿eh? Acá está de vuelta, escucha, ¿te acordás? Na. 830K, cuenta corriente, esta acaba de pasar. Bueno, el segundo trimestre, bien, exacto, quedan 2 más todavía, porque 6 más 6 es 12, decía el amigo. Así que bueno, 8:30 ya pasó de tu país, 9:30 del mío, vamos 1 hora más adelantados. Yo te puedo contar lo que va a pasar, porque lo estoy viendo, ¿sabías vos? Yo te puedo decir ahora, mirá, vamos a hacer así, yo te digo y vos te metés. Estaría bárbaro, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Pero no, vamos a hacer así, elijan un par, gente, o tiro la ruleta, ¿sí? Porque para hacerlo más divertido, ¿sí? Elijan ustedes en un par, si no, bueno, veremos qué encontramos, ¿sí? Por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica. Ciudad de Buenos Aires. El euro está levantando, ¿eh? A ver en el M5 si euro va firme como rulo estatua, ¿eh? Así que bonito el euro. Eurochef, por ejemplo, en compra. Pero te mata el spread seguramente. Pero bueno, también podés tener a ver acá, el NZD, pero andás a ver lo que te come, ¿no? A ver otro.
Una bomba, che, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿escucharon? ¡Boom! ¿Eso tiene que ver con qué? ¿A qué no saben? Sí, señores. Con Bitcoin, a ver, que está prendido, el planeta de Bitcoin. A ver qué pasó. Positivo, 66.78. Bueno, está parecido a como vimos en un principio, ¿se acuerdan? Así, bueno, ahí va, positivo, va. Bien, la velita diaria, decía. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica. Ciudad, bueno, el euro parece positivo, Vamos a ver el euro, qué pasa, porque el euro no fue el culpable de que caiga euro-dólar, ¿sí? Sino que fue positivo para el dólar. Así que bueno, el euro parece saludable. También podemos buscar el dólar, pero acompañado de la noticia. Así que euro-dólar por el momento no lo operaría, pero sí puede ser, por ejemplo, a ver el australiano, euro-AUD o euro-yen. A ver euro-yen, si se me pasa el tren acá. A ver la pendiente. M15, euro-yen. Bueno, a ver, vamos al euro-yen. Ahí está, en compras. Acá, a ver cuánto hay de acá hasta acá. 21. Qué bonito para que llegue el número, ya llegué tarde. ¿Por qué no me meto en compras ahora por más que haya momentum? Porque está llegando a una zona de resistencia muy pegada y se puede caer, ¿no? Pero por acá arriba le puedo encajar, si es que el mercado lo permite, un buy stop. Le voy a poner poquito para hacer un tirito más por las dudas. Ahí está, acá arriba, ¿sí? Miren, salió una pelotita de Pepe, Las pelotitas de Pepe Mila, ahí salió. ¿Qué quiere decir? Que hay una sobrecompra. Vamos a ver si el precio cae ahí, ¿sí? Si la vela queda, si esta vela queda roja, esa pelotita va a quedar. No tiene por qué caer, pero fíjense en acá. Son pelotitas, ¿sí? Que te indican sobrecompra, sobreventas, ¿sí? Donde dentro les programé un par de indicadores de osciladores y algún par de medias móviles que se cruzan también, ¿sí? Un enriedo para tener ahí, para ir viendo, nada más. Pero bueno, recuerden siempre cuando operás, así, ahí, a gráfica limpia y listo, punto, háganme caso. Sin terminar las cosas. Y que no esté la choperita, Bien, ahí puse una orden pendiente. Estoy en M15. A ver, bien, menos mal que fui a M15. Che, estamos llegando a un límite, porque la mayoría quizás acá empiezan a buscar ventas. Pero a mí, con un pequeño movimiento hasta acá arriba, es muy poquito. A ver si lo abre. Acá, perdón, de acá. A ver, supongamos que llegue hasta este de ahí. Es nada, che. Uy, tiene que pasar varias. Bueno, esto no lo vi, ¿ven? Es más bonito que venga, ¿no? A recuperar algo de la subida, por lo menos hasta el punto pivot, está bárbaro, aunque lo rompió, ¿sí? Podemos empezar a buscar compras ahí, ¿sí? También. Pero bueno, acá tenés unos 8 pips, podés esperar una compra acá abajo, ahí, ¿sí? Ojalá cayese hasta este punto, porque es más interesante que buscar un buy stop, ¿sí? Porque el buy stop está más cerca de altos, ¿sí? Que puede ser interesante porque los puede romper, ¿sí? Pero recuerden que este movimiento de esta vela, si vamos a velas de un minuto, fíjense acá, ¿ven? Es la vela de las noticias, ¿sí? La que fue una noticia, bueno, que aconteció, mira vos, acá fue saludable para el euro, acá en este caso, ¿ven? Ahí se movió para arriba, ¿ven? Escuchá. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. me preguntaste loco más, te dije Ya no lo hago más. te aburrió la historia. Libertad, mi casa es un desastre. Mi vida un poco más. Bueno, ahí lo dejo, tranqui, en un rato a ver qué pasa. Y bueno, seguimos todavía con el oro acá abierto. Veremos qué pasa en un tiempito no muy lejano. Y si no, lo seguiré dejando, ¿no? Como suelo hacer cuando no cierran las operaciones del telaraña. Lo dejo igual que lo manual. Después voy ajustando. Ojalá supiéramos qué va a pasar y ya, ¿no? Vamos abriendo, vamos cerrando, pero uno va, ¿no? Recuerden que vamos analizando el movimiento del precio con gestión y con psicotrading, a lo que voy, ¿no? Entonces, todo ese combo para mí es el santo grial. Acompañado, obviamente, siempre de el accionar del precio, que ahí dentro le metes el título que quieras, con estructuras, con order block, con imbalances, con, no sé, con piscina de liquidez, lo que a ustedes les gusten. Bueno, seguí el accionar del precio, la estructura, los fractales, las ondas de helio, lo que le quieran llamar, Bien, seguimos.
Electro hoy. Secuencia de terror y lloré la noche. Del apagón. Y simplemente pasa que, Tengo ganas de verte. simplemente pasa que. Negro, no cantes mal, le decía el amigo. Es que a mí me gusta, sí, pero a mí no, decía. Me queda el oído. Claro, viste, Pepe Mila canta de este lado, pero el que está del otro lado siente un pip, ¿no? Y bueno. Para pisar un poquito la canción. Así que bueno, a ver ahora sí, escucha. No entiendes nada de mí. O de vivir, dice. Fueron con septiembre tus ganas de mí y una forma errante de permanecer. Lleno de noches todo nuestro amanecer. Oh. Wow. Bueno, ahí estamos, esperando movimientos. Loca vos. Loca vos no entendés nada del amor. Pupurubum. Yo no puedo cantar. Bueno, ahí dejo el orden pendiente. Vamos a ver si encuentro otro par. A ver, ¿sí? Este en cualquier momento la revienta. Hay que esperar. Si la revienta, recuerden las estructuras en M30, ¿sí? Están pegaditas, ¿sí? Así que son ejemplos que si se va para abajo, veré qué hago, ¿sí? Pondremos algún orden abajo en el caso de que no me abra la de arriba. O buscaremos otro par, ¿sí? Por ahora, a ver si encontramos algún otro acá. Tal vez es porque vivo de la forma en que Vamos a pescar algo, a ver. te digo lo que digo, que me encuentro tan Bueno, el CAD Yen, por ejemplo, ¿no? A ver cómo está el CAD. Bueno, CAD Yen también puede ser. En vez de que esté CAD yendo, tendría que estar CAD subiendo. Igual que CAD franco suizo, que son las monedas de refugio. El franco con el yen, panqueque, ¿eh? Pero bueno, no es que sean las divisas los panqueques, sino la gente que no lo utiliza de refugio. CAD Yen puede ser también, ¿eh? A ver, vamos a ver. loca, solo lo que escribo es lo que soy. Tururú. A ver, CAD Yen, esta la voy a dejar azulcita. Tengo el orden pendiente. Si la activa, me quedaré con dos órdenes abiertas de distintos pares. Veré si conviene CAD Yen. Si está CAD yendo, está CAD subiendo. Tendría que estar subiendo o amagar Flores que voy, a romper alguna resistencia. me gustas así de loca, Si lo tengo. así de Bueno, acá está. caprichosa. Bueno, igual, el mismo dibujo que el Euro Yen, ¿sí? Si nos vamos a M30, seguramente la estructura es igual. A ver. No es igual. Che, esto me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que subirte a la nave acá en la cima, 10 pip tenemos hasta el número redondo, ¿cómo no lo va a tocar, no? Ahora, la caída, y tenés unos 30, ¿eh? No creo que una sola vela haga esa caída, porque esto fue apoyado por la noticia, pero, a ver, M5, opa, bueno, hay que ver, ¿no? Porque ahí esa zona ya me gusta como rechazo. Hay que ver, ¿no? Está entre dos zonas interesantes, cerquitas, ahí que estamos viendo. Y si vamos a M1, a ver, ¡apa! Bien, consolidación, hay que ver si rompe. Y hay que ver si rompe hacia el alza. Es interesante, pero esto a mí me encanta operarlo hasta acá. Cuando cae, cuando rompe esta zona, que venga hasta acá, a visitar la media móvil. No entiendes nada de vivir. Mira vos, 25 pip tenemos en venta. Iríamos en contra de la que estaría fuerte, ¿sí? Pero cuanto mucho le pones un stop pegadito al alto, generado por ahí, ¿no? O por ahí arriba. Y si se va, te seguí la corriente con el lotaje un poquito más grande que el anterior. Nada de vivir. Bueno. CAD Yen está en un techo, sí señor, ojo al piojo, techo de chapa es. 24 meses sin dormir, sostiene Lleva un rango un par de días, sí señor, CAD Yen ya lo conocés, al CAD Yen o no. que no puedo resistir, se aleja con un Johnny que la ayuda. Con un Johnny que le ayuda a revivir, escucha. Electrónicos. Frenéticos, ¿Qué pide? ¿Swim? ¿La chica? ella tiene Uy, ahí me prendió la luz ahí. ¿Qué pasó? Ah, me abrió la orden. A ver. Che, mirá. Y clavado, me tocó la mechita y ahora acá. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver. Momentum hubo, Momentum hubo, A no asustarse, gente, que esto puede venir en caravana a buscar la choperita que está acá abajo, como pullback y se va para arriba. Vamos a ver. Escuchá.
mi corazón. Bueno, mientras esto se mueve, que sería el precio, el esto, con acento en la O es esto, o esto, o nada, ¿no? No, voy a buscar agua, que estoy tomando mate con agua fría, ¿sí? Agua saludable, de lo manantial, de acá, del techo, decía el amigo. Cuando llueve hace una lagunita y de ahí agarramos. Bien, voy a buscar agua. Escuchen, para que les voy a tirar un poco de rock and roll. Vamos a cambiar un poquito a Chanito. No se escucha bien, me parece. Y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos psicóticos. Ahí está, bien, Chanito, muchas gracias por compartir alguna que otra canción. Me voy a ir a la música que veníamos, ¿no? Con un poquito mejor calidad. A ver acá si tengo bueno, acá está, vamos con este. Escucha, esto me gusta. Escucha. Ya vengo. Tengo un corazón con agujeritos. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me entraves suavemente. Con lo que te dicta cada momento. Y esta inconsciencia no es algo estoico, más bien algo enfermo. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me entraves suavemente. Bien, gente, ahí fui a buscar agua y veo que disparó para arriba, así que lo pongo en break-even. Y lo que voy a hacer acá es como ejemplo, ¿no? Ahí debemos ir, lo que estaba viendo me parece que 14 pip o algo, dice 15 pip vamos ahí, ¿sí? Si llega hasta este número acá, vamos a estar en los 20 más o menos. Me voy a pagar la mitad como ejemplo, como hago siempre, ¿sí? Pero antes de pagármela, a ver... No... Ni contemplarlas sabiamente. Ahí está, me pago la mitad, ahí está, por las dudas, me quedo con 13, 14 pip. Si viene tengo break-even, me puedo volver a meter o me voy en venta, en compra, pero ahí me pagué algo. Si sigue para arriba, obviamente puedo poner un buy stop acá arriba, pero hay un número acá interesante que lo puede venir a retestear y se puede quedar y caer. Así que por encima de esto puedo seguir con otra comprita que le puedo meter un lotaje. Si le metiste un lote y te pagaste un tercio del lote, 0.33 periódico puro mixto, decía el amigo, arriba de eso podés agregar 0.15.
¿sí? Como que si se va en contra, por ejemplo, estás todavía, ¿me entienden? Vas jugando con lo ganado. Bien, voy a poner una alarmita acá, a ver si la tengo acá. Esta ahí, como hago siempre, voy a poner esta orden ahí. Esta zona, perdón, ahí. Si me toca esa zona, yo ya me pagué la mitad, pero me vuelvo a pagar otro poquito más, como ejemplo, ¿sí? Si va hasta arriba, bueno, ahí, a ver. Me pago otro poquito más. Son pequeños ejemplos que sirven, ¿sí? A ver, ahí está. Ahí me pagué un poquito más, ¿sí? No se asusten por los colores. Capaz que se va para arriba, pero si cae me pagué un poquito más, ¿sí? Parate que saco acá los colores porque me están matando esto. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. ¿Qué digo? ¿Qué pasó ahí? Bien. Bueno, ahí me pagué otro poquito más, que era lo que quería mostrar en un pequeño ejemplo, ¿sí? Así que bueno, esto lo saco. Ahí estamos, fuera. Si se vuelve a aparecer. Ah, porque tengo puesto acá. Ahí está. Bien, gente. Ahí vamos en positivo. Me pagué un poquito como ejemplo. Vamos a ver, hay que ver el horario de las velas muchas veces para ver si cerrás. Queda un minuto. Ese minuto puede ser que reviente hacia arriba o que me venga a tocar el break-even. Fíjense cómo la vela que cambia, si hace una mecha como lo que estamos viendo acá de esta vela de fondo de 30, la vela de 30 que va a comenzar puede venir hasta acá, me sacó y después se va para arriba y queda una vela parecida a esta. Quizás arranque fuerte. Ahí arrancó, a ver. Le voy a poner un trailing stop por las dudas, porque la conozco. Si es que no baja muy rápido. Trailing de 5, vamos a ponerle de 10 pip. 10 pip, ahí estamos. De 10, sería 100, que sea un punto, ahí está. Ahí va, ¿la ven? Si sube, que suba, y si baja, por lo menos me pago las comisiones. Y si sube, que vaya por detrás, ¿sí? Mira vos, salió la pelotita, vemos qué pasa. Si yo amplío o si corro hacia la izquierda, el mapa gráfico acá, ¿sí? Párate, a ver. Quiero que vean la vela de 30 de fondo, ¿ven? Ahí la ven, párate. ¿La ven? Azulcito ahí. Se está convirtiendo en bordó. Ese bordó, si baja, es la mecha como esta que está acá abajo. Que si después, si sigue para abajo no, pero si va para arriba, queda el low, ¿no? El bajo. Bien, vamos a ver si llega a esta zona, ¿eh? Que es lo que estoy esperando, que venga ahí, ¿sí? Yo ya me pagué vacío 14 pip de un par de órdenes chiquitas cerradas, ¿sí? Escucha, para vos. Poné fuerte, poné fuerte, poné fuerte. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Eso. Un pum 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 pum. Un torbellino de cristal. que invita a meditar entre tus Bien, a ver cómo está el agua. como el cristal. Se quedó, ¿eh? ¿Vieron lo que es el momentum? La volatilidad, bueno, ahí la vieron. No fue un movimiento de fundamental, pero el precio reventó la orden pendiente, rompió un alto, ¿sí? Después puede ser que ahora se quede pensando un poquito, a ver si va en dirección. Nosotros por la duda ya voy en break-even con un trailing stop por detrás, con prudencia de lejos. Si cae, se me cerrará, y si sube, seguirá por detrás del trailing, ¿sí? Si veo que se pone bueno, de acá hasta acá tenemos otra distancia interesante, unos 25 pi para ir en compra. Con otra nueva orden. Es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Lo veo todos los días, dice el amigo, al Calgen, ¿no? Mirá vos. A ver cómo quedó el Calgen ahora. Que me dijiste que estaba en zona de resistencia. Pero tenía ganas de compra ahí. Pero, ¿cuál era el Calgen acá? Ahí. Mirá, reventó, ¿eh? Reventó, che, una sola verita esta, ¿la ven? Y ahí quedó, ¿sí? Ojo al piojo, ¿eh? Y se va, ¿eh? Se va el Calgen, ¿eh? Se va, acuérdense que se va, ¿eh? El Calgen se va, ¿eh? Ojo, ojo, porque hay una distancia gigante. Pero dispara. Fíjense en acá, el Euroyen también se va. Vamos a ver si rompe esta zona. Acá viene, ¿eh? Acá viene, ¿sí? Y capaz que dejo fijo por acá el stop, por si está jugando acá arriba. Vamos a ver. Por ahora es trailing stop y queda muy poquito porque ya me pagué 2/3, supongamos, ¿no? Vos podés poner 10 lotes si querés, ¿sí? Hacé lo que quieras. Necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito. Te necesito. Bueno, va
a pegar un estironcito, la conozco, no sé, tengo la sensación, yo no sé el futuro, pero tengo esa sensación de que las velitas están dentro de un número redondo y lo va a ir a visitar, ahí lo está tocando, ¿sí? Ya lo está tocando, me parece que vamos a ver si el precio viene a tocar esa zonita, ahí va, ¿ven? Ahí la tocó, como les decía, También las veces que les digo que se va en contra, ¿no? Como ayer fue, ¿no? En contra, pero un Xinjiang hizo que las operaciones en el transcurso del día las cierre positivas, entre negativas y positivas tuvieron ¿no? en profit. En este caso la primera ya es positiva, no hago más, ¿sí? Puedo buscar acá arriba una comprita más para apoyar, pero puedo ponerla con un pequeño lotaje de lo que ya gané, lo que ya cerré para mí, ¿sí? Que si se devuelve va a ir jugando con lo que ya, con este flotante positivo. Ya tengo un flotante positivo acá, ¿sí? Yo puedo utilizar compras o ventas arriba con el flotante positivo, que el lotaje, si es posible, sea menor al que está por debajo, o inclusive a lo que fui cerrando parciales. Es todo matemática, gente. Escucha. Y criptos. Bueno, a ver qué, esto ya podemos ver cómo sigue. Estaría bueno que cierre la operación o que siga todo el día, pero la idea es esa, ¿no? Mostrarles, ya sabemos que si cierra positivo. Me suelo quedar un poco más de tiempo cuando está en negativo para ver cómo la sacamos, ¿no? Pero hay veces que el tiempo es tirano y lo dejo abierto y voy viendo, ¿no? Así que bueno, somos poquitos, casi nada, así que gente, nos vemos mañana, hoy a la noche veremos, si estoy libre, me quedo un poquito más a ver qué hace esto y ya. Escucha, subite que esperas. El diablito dijo que le meta un lote, sí, meter un lote va a ver. Te puedo asegurar que cuando metes al lote se va en contra. Ahora metes 0.01 y haces 50 kilómetros de pip. ¿O no? ¿Viste lo que es la ley de Murphy? Vamos a volar con Forex. Y criptos. Dale. Trading. Aprenderás. Subite que esperas. Bien, ahí llegamos, no cerré, pero llegamos a. Ojalá que no toque el TP, ¿no? A lo que voy ahí. El TP que va por detrás tramposo. Pero ahí casi tenemos 22 pipas allá arriba, ¿ven? Que llegamos. Yo podría haber hecho otra técnica ahí dentro, ¿sí? Pero no me la quiero complicar, ahí va bien. A lo que voy, ¿no? Lo más simple, lo mejorcito, ahí va positivo, se dio el rompimiento, ya está. ¿Qué operé? ¿Order block imbalance? No, operé lo que vi ahí, vi alguna temporada mayor, me pasé a la menor, quizás mañana veo alguna zona de order block, quizás mañana veo alguna zona de Wyckoff, o quizás veo, ¿no? Un momentum, como vimos ayer, donde si se daba era un buen profit, no se dio, pero con el transcurso del tiempo y con herramientas que voy utilizando, que son manuales, nada de indicadores ni bot, voy tratando de ver estructuras para ir cerrando operaciones y abriendo algunas chiquitas para que la suma esté por encima de lo que tenía perdido, ¿no? Que era un drawdown que pasó positivo también, inclusive. Bien, ahí vamos. Pum, 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 pum. Observen de fondo, puedo poner más clarita las velas, pero de fondo estamos viendo velas de 30, ¿sí? Las pongo para no ir a velas de 30. En vez de irme acá a velas de 30, ¿ven? Que ven esta vela grande que está acá. Yo me meto dentro en un minuto y veo las velitas de 30, ¿ven? Puedo poner de 1 hora o de H4, lo que quiera. La puedo cambiar como quiera, pero poniéndolo de 30 me parece interesante que dentro de la vela de 30 vemos estas velitas chiquitas de 1 minuto que son 30 velitas. Acá hay otras 30, acá hay otras 30, acá hay otras 30 y acá se están formando las primeras 10 velitas de las 30 que van a cerrar de acá a 23 minutos. ¿Sí? Ahí va. Si sigue para arriba, mira, le puse la zona y no quiere romper. ¿Para que se lo corro? Che, era re supersticioso. Ahí está. Le puse esa zona y no quiere subir. ¿Querés que le haga una casita acá? Vamos a poner una carita ahí, a ver. Bueno, no sé si le gusta. Ahí está. Una carita, a ver, unos ojitos. Angelito, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Vamos a poner, pues hombre que no tienes idea. Ahí está, un ojito y otro ojito ahí, ahí pegadito. Con la cejita ahí pegadita. Y una naricita, ahí está. Una boquita, ahí está. Bien, a ver si lo viene a visitar o si viene a visitar la choperita, Adora sentimientos. Y ¿dónde están guardados? Vamos a dejar esta zona ahí. Che, ahí está. Ahí. 1000
veces las mismas cosas. Bueno, me sacó, porque le puse un tren stop, ¿qué dicen? Sopla, a ver. Y me voy, gente. Bien, cuando seamos 500 en vivo, nos quedamos una hora más. Bien, gente, me voy, ¿Y el telaraña, lo viste? Ahí te lo muestro, genio. Acá está el telaraña, no te asustes. Menos 2,99 va. Pero entre el profit, positivo. Vamos a ver después cómo lo cierro, ¿sí? Pero a este hay que configurarlo, Está muy alejada las órdenes que va abriendo. Me olvidé, ayer me pasó lo mismo. Terminó en positivo porque después le ajusté algunas cositas, pero de forma manual, ¿sí? No automática. Como el bot. Así que bueno, ahí va el amigo. Recuerden que el AuCAD terminó en positivo. Y bueno. Y acá a ver si nos sacó por... No, todavía no, mirá. A ver si va a visitar la carita del hombrecito que está ahí arriba. Cada momento. Bueno, si va para arriba, bienvenido sea. Va el train stop en color morado, va por detrás, ¿sí? No lo pongo verde chillón para que no nos haga mal a la vista. Ahí va. Mirá ahí, ¿ven? Suavemente, decía en vez de sabiamente, suavemente. Porque quiero que me trates suavemente. Bien. Bueno, gente. Para ponernos a charlar podemos estar un rato, somos poquitos, ¿sí? Por eso nos vemos en la próxima. Tengo otras cositas interesantes para hacer ahora, voy a aprovechar. Así que bueno, gente, esto queda grabadito por si alguno lo quiere ver. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por estar. Así que bueno, chau, 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 chau. A ver con qué musiquita nos podemos ir. No me tocó el ¿cómo es? El profit todavía. Ahí va, si sigue subiendo mejor. A ver, ¿qué tenemos para cerrar acá el Discord? Esto no, ahí. Bueno, vamos con el maestro, Escucha, eso. Vamos a escuchar. Con este temita nos vamos. Cuando esté por la mitad nos vamos yendo. Escuchen, disfruten, ¡Pipi! Bueno, ahí va, ¿Qué dicen? ¿Toca TP o sigue subiendo? El TP está al revés, ¿no? Ahí va, ¿no? Obviamente el trading stop, ahí va por detrás. El stop en positivo, dicen algunos. El balance, el flotante en positivo, ¿sí? Ahí va. Bien. Mueva. Bum bum. Tum 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 tum. Tum 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 turum. Tum 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 turum. Escucha. Charlie García, el funky. Bien, chao, me voy. Bien, gente, espero que lo hayan pasado lindo. Fue cortito el día hoy, ¿vieron? Hay días que estamos 2-3 horitas dependiendo de la cantidad de gente. Si hay Pepe, si no hay Pepe, si participan, si no participan, ¿sí? Así que bueno, chao, gente, me voy. Escuchá, para vos, te lo regalo. Chao, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Eso te lo dedico siempre. Subite, suscríbete a la nave, sumate a Discord, a Telegram, a Instagram, a YouTube, a todas las redes. Nos estamos viendo, gente, no sé si hoy a la noche, mañana a la mañana, o quizás ya mañana es viernes, me parece, ¿no? O quizás el lunes, veremos, o fin de semana, ¿sí? Lo estaremos compartiendo la información ahí por Discord o por Telegram. Súmense, gente, participen. Y bueno, esto si sigue hacia el alza seguirá ahí, ¿no? Lo voy a dejar. Y bueno, nos vemos. Recuerden que todavía me quedó abierto el telaraña con muy poquitito ¿no? de dinero ahí abierto. Así que veremos qué hacen en el transcurso de estas horitas, ¿sí? Chau. Subite a la nave, dale que nos vamos, Fíjate lo que es. La nave madre. Fíjate lo que es ese canal, ¿no? Canal, un rango. Fíjate, mirá qué lindo. Chau. Gente, nos vemos en la próxima. Éxitos totales. Súmense, suscríbanse y participen, gente. Háganme caso. Nos vemos. Chau.